Bien, jóvenes, vamos a comenzar, ya estamos grabando el taller. Al igual que en el taller que hemos tenido el día de ayer y el día lunes, les recuerdo, ¿no? Que el taller luego se le va a determinado el taller, se le va a enviar el material en PDF por correo y además lo pueden encontrar en el drive de talleres que les estoy compartiendo por el chat. Ahí está todo. Los enlaces de las grabaciones también. También les va a llegar a su correo, no se preocupen. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. Ya está. Este es nuestro primer ejercicio. Vamos a comenzar con la función escalón. Trazar el gráfico de la función escalón unitario. Entonces, aquí tenemos f de x igual a u2 de x. Este 2 nos indica dónde vamos a comenzar, dónde va a estar nuestro escalón, nuestra escalera. Vamos a escribir cuál es su definición. Digamos que u2 de x está definido de esta manera. Es una función a trozos. Sería 0 si x está en este intervalo de 0 a 2. Y es 1 si x es mayor o igual que 2. Ahora, esta parte también lo podemos escribir así. 0 menor o igual que x menor que 2. También lo podemos escribir de esta manera. Esta es la definición de la función escalón. Vamos a trazar su gráfica y para eso vamos a hacerle una pequeña captura de esta parte. Y aquí vamos a graficar. Voy a poner por acá y por aquí. Nuestro eje X, nuestro eje Y. Vamos a ponerle numeritos. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. En el 2 es 1, así que aquí va a estar cerrado. Y por aquí va a estar abierto. Su gráfica sería así. Por acá y por aquí. Esa es la gráfica de esta función escalón unitario. Bien, eso es para comenzar nada más, así pequeñito. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué tal, Adrián? Dime. Bien, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio, si no hay preguntas. Max, ¿alguna consulta? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. División de funciones. Nos dicen, dadas las funciones f y g, tenemos por acá, determine si existe la regla de correspondencia y el dominio de f entre g. Nos preguntan a nosotros si existe la regla de correspondencia, ya que si el dominio de la función, por ejemplo, es vacío, no va a existir una fórmula, no va a existir regla de correspondencia. Pero sí el dominio, ¿no? El dominio sería el conjunto vacío. Es un conjunto. Y comenzamos con esta parte. El dominio de f y el dominio de g tenemos que hallar. Vamos a comenzar calculando el dominio de f. Para calcular el dominio de f, como aquí hay una fracción, vamos a ver toda esta partecita que está abajo. Colocaremos x al cuadrado menos 6x menos 16 igual a 0 para hallar los valores de x. Vamos a ver si se puede factorizar con aspa simple. X, de otro color, x, 8 y 2. Menos y más. Y sí, menos 8 más 2 sería menos 6, menos 8 por 2, menos 16. Se puede factorizar por aspa simple. X menos 8 por un x más 2 igual a 0. Ahora, si ustedes desean, por ejemplo, comprobar su solución, a ver si está bien, voy a compartir por aquí una calculadora que también pueden encontrar en el drive de talleres. Por acá. Esta calculadora que les voy a mostrar en pantalla también resuelve ecuaciones. En este caso, ecuaciones cuadráticas. Para resolver las ecuaciones cuadráticas con esta calculadora, presionamos este botón, el botón de setup. Vamos a la opción 5, que es para ecuaciones, y la opción 3, que es para cuadráticas. Y colocamos los coeficientes en forma Profesor, ordenada, ¿no?
Disculpe, no se puede visualizar. ¿No se ve? A ver, vamos No, no a se ve. compartir otra vez la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Sí, ya, Profe, listo. ¿me puede explicar de nuevo, por favor? Sí, claro, claro. Ahí vamos a ver. Presionamos el botón del setup, que está por acá. Presionamos este botón. Y luego la opción 5, que es para ecuaciones. Presionamos el número 5. Luego la opción 3, que está por acá, que es para cuadráticas. Opción 3. Y enseguida colocamos los coeficientes en forma ordenada. Del x cuadrado sería 1. Presionamos la tecla igual. Luego sigue el menos 6. Tecla igual. Y luego el menos 16. Otra vez la tecla igual. Y otra vez la tecla igual. Y nos va a salir el primer valor de x, que es el 8, que es el que está por acá, ¿no? X igual a 8. Y por aquí nos debe salir Profe, no tendría que ser diferente de cero. igual a menos 2. Pues ahorita vamos. Otra vez la tecla igual. Y nos sale el otro valor, el menos 2. Tenemos este valor. Ahora, ya tenemos los dos valores de x. Y justo con respecto a lo que tú mencionabas, si tiene que ser diferente de 0 o tiene que ser igual a 0. Eso depende de los gustos, de cómo lo resolvemos. Algunos ponen así, diferente de 0, diferente esto, diferente de esto. Es dependiendo del gusto. Yo lo coloco el igual. Y al final, cuando escribo el dominio, hago esto. Dominio de f igual a todos los reales menos estos dos numeritos, el 8 y el menos 2. Este signo menos que está acá nos indica que le vamos a quitar. Es decir, va a ser cualquier número excepto el 8 y el menos 2. En esa parte, entonces, podemos ponerlo como igual o podemos colocarlo como diferente. Da igual si nuestra respuesta aquí sería de esta forma. Y es la misma respuesta siempre para este ejercicio. Lo pongamos diferente o lo pongamos con el signo igual. Ahora, ya hemos encontrado el dominio de f. Vamos por el dominio de g. Vamos a hacerlo acá al costadito. Tenemos el dominio para g. G tiene una fracción, pero la fracción que está acá abajo nunca se va a poder igualar a 0. Vamos a colocar aquí, para el dominio de g. Tenemos el x cuadrado más 1. Si esto nosotros lo igualamos a 0, tendríamos que x al cuadrado sería igual a menos 1. Y un número elevado al cuadrado en los reales no puede ser negativo. Esto sería falso. Ojo, falso, pero en R, en los reales. Entonces, lo de abajo nunca puede ser igual a 0. También lo vamos a ver aquí en la calculadora cuando lo usamos. Vamos a presionar otra vez. Coeficientes. 1 igual. El x no hay, así que sería 0. Luego seguiría el 1, que es el término independiente. Otra vez igual, y nos sale i, imaginario. Y el otro valor, el menos i. Es decir, no son números reales la solución de esta ecuación. Y nosotros estamos trabajando con los reales. Así que descartada la parte de abajo. El x cuadrado más 1 es diferente de 0, incluso es mayor que 0 para todos los números reales. Es decir, la parte de abajo no nos va a dar problemas. Vamos a ir a la parte de arriba, la parte de la raíz. X cuadrado menos x más 4. Como está dentro de una raíz cúbica, aquí no hay problema. Vamos a borrarlo. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica se le puede sacar a cualquier número, sea positivo, sea negativo, sea cero, sea fracción. A cualquier número se le puede sacar la raíz cúbica. Entonces aquí también es para todos los números reales. Es decir, g se puede calcular con cualquier número. Entonces el dominio de g sería todos los números reales. Ya tenemos el dominio de f y también el dominio de g. Ahora vamos por el dominio de la división. Dominio de f sobre g sería igual al dominio de f intersectado con el dominio de g, está por aquí, menos estos valores. Vamos a quitarle ciertos valores a esta parte. Los x tal que lo que está abajo, en este caso es el g,
sea igual a 0. Entonces ahora lo que hacemos es igualar la función g a 0 y intersectar estos dos dominios. El dominio de f es todos los reales menos estos dos valores. Intersectado con el dominio de g, que es todos los reales, menos aquellos valores tal que g de x sea igual a 0. Escribo la fórmula de g. Raíz cúbica de x cuadrado menos x más 4, fracción, raíz cúbica, x cuadrado menos x más 4, sobre x cuadrado más 1. Y todo esto tenemos que igualar a 0. R es el conjunto más grande. Este es más pequeñito porque tiene dos elementos menos. Entonces la intersección de estos dos nos va a dar solamente todos los reales menos el 8 y el menos 2. El conjunto más pequeño. Menos, ya sabemos que la parte de abajo nunca puede ser 0, así que lo podemos pasar al otro lado a multiplicar y tendríamos que la raíz cúbica del x cuadrado menos x más 4 debe ser igual a 0. Podemos también elevar al cubo a ambos lados. Por aquí nos quedaría lo mismo. Vamos a copiarlo otra vez. Y aquí nos quedaría así. X al cuadrado menos x más 4 igual a 0. Vamos a resolver esto. Aspa simple. X, 4, 1, 2, 2. No se va a poder con aspa simple. Usamos la fórmula general, pero antes analizamos el discriminante. B cuadrado sería menos 1 elevado al cuadrado menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 4. 1 menos 16 sería menos 15. Esto es negativo. Por lo tanto, esto de acá nunca se va a poder igualar a 0. Entonces, x al cuadrado menos x más 4 siempre va a ser diferente de 0 para cualquier número real. Es decir, aquellos valores donde esto sea 0 es vacío. Todo este conjuntito que está por aquí es vacío. Y si es vacío, quiere decir que no le quitamos nada, ¿no? El vacío no tiene ningún elemento. Entonces seguimos con todos los reales menos el 8 y el menos 2. Este sería el dominio de la división. Dominio de f sobre g. Coincide en este caso con la intersección de los dos, porque aquí es vacío. Y una vez que ya hemos calculado el dominio de la división, vamos a calcular la regla de correspondencia. Sí hay regla de correspondencia. Vamos a separar por acá para poder resolverlo en la parte baja. Aquí. Vamos con la fórmula, o también conocido como regla de correspondencia. La fórmula o regla de correspondencia simplemente es reemplazar las formulitas que tenemos por acá. Comenzamos con f sobre g en x, que sería f de x, sobre g de x, lo más grande. Y esto sería igual, división grande. El f tiene una división, el g tiene otra división. La función que está aquí en el f sería x más 2 sobre un x al cuadrado menos 6x menos 16. La función que está con el g de x es raíz cúbica del x al cuadrado menos x más 4 sobre un x al cuadrado más 1. Y aquí no lo podemos dejar así. Si el discriminante es menor que 0, Raúl, la ecuación cuadrática no tiene solución, es decir, no se va a poder igualar a 0. Y ahorita vamos a explicar un poco cómo es que también se puede interpretar de una forma geométrica esto de acá.
Hacemos extremos y medios por aquí y llegamos a esta expresión, ¿no? El x más 2 por el x cuadrado más 1 sobre esta expresión que es el x al cuadrado menos 6x menos 16 por la raíz cúbica del x al cuadrado menos x más 4. Y ya está. Terminamos esta partecita. Por acá. Vamos a ponerlo derecho. Bien, ahora para concluir diremos lo siguiente. Por lo tanto, f entre g de x es igual a toda esta expresión que nos ha salido por aquí. Y le colocamos al costadito punto y coma. X pertenece a todos los reales menos el 8 y el menos 2, que es el dominio, ¿no? El dominio que nosotros habíamos encontrado por acá. Y esta será nuestra respuesta. Ahora, respecto a lo que habías preguntado, de qué sucede con el discriminante. Vamos a recordar por acá. Respecto al discriminante, cuando uno tiene una ecuación cuadrática, de esta forma, ax al cuadrado más bx más c, y lo quiere igualar a 0, se quiere resolver la ecuación cuadrática, el discriminante, que se simboliza con un triangulito, que tiene esta fórmula, b cuadrado menos 4 veces a por c, puede tener tres cosas, puede ser tres cosas. Puede ser que nuestro discriminante sea mayor que 0. En ese caso tenemos dos soluciones distintas. Si el discriminante es igual a 0, entonces también hay dos soluciones, pero en este caso iguales. Y si el discriminante es negativo, entonces no hay solución. Esto también se puede interpretar de una forma geométrica. Si nosotros graficamos, por ejemplo, esta función, el x cuadrado menos x más 4, vamos a ver cómo sería su gráfica por aquí. Vamos a abrir un graficador. Vamos a abrir el Desmos. Y vamos a escribir la ecuación. X al cuadrado, para que cargue, está. X al cuadrado menos x más 4. Observen cómo es su gráfica. No choca el eje X. Este es nuestro eje X. Está por arriba del eje X. Y en general, cuando el discriminante es menor que 0, la gráfica de la cuadrática, que eso solamente cumple para cuadráticas, es de esta forma. Vamos a ponerle derechito. O bien tu gráfica es así, o sea, está por encima del eje X, o bien está por debajo del eje X, pero no choca con el eje X. No hay solución. No tiene valores que hagan 0 a esta expresión. En el caso de que tu discriminante sea 0, lo que uno tiene geométricamente o gráficamente es esto. Una gráfica donde va a cortar en un solo punto con el eje X. Luego subirá. Cuando hay soluciones diferentes, las gráficas son así. Puede ser que sea de esta forma. Aquí están los dos puntitos donde está chocando. O puede ser que sea de esta manera. Voy a poner por acá. Mirando para abajo, ¿no? Así. Pero siempre va a chocar en dos puntos. Ahora acá también puede ser que esté para abajo, pero siempre chocando en un solo punto. Puede ser que sea así también esta gráfica. Vamos a ponerlo por acá. Ahí, chocando en un solo punto. Esa es la interpretación geométrica del discriminante. En este caso, nos salió negativo. Quiere decir que esto nunca va a poder ser igual a 0. No hay intersección con el eje X. No tiene solución. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Profesor, sobre el dominio de G, eso es lo que no entendí. ¿Por qué son todos los reales y por qué no son mayores que 1 o mayores que 0 hasta el infinito? Ya. Vamos a ver aquí nuestra función. Aquí en este caso, cuando intentamos resolver esta cuadrática, vamos a, por ejemplo, analizar el discriminante. El discriminante de esto sería, vamos a poner los valores de A.
A es 1, B es 0, C es 1. Sería B cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 1. Y nos sale menos 4, menor que 0. El discriminante, ¿qué nos indica? Que si es negativo, no hay solución. Es decir, esto de acá nunca va a poder ser 0. Y además, si nosotros analizamos el signo, otra vez vamos a regresar aquí, vemos que si la función o si el discriminante es negativo, o bien la función es positiva, siempre, justo lo que mencionas, Paul, o bien siempre es negativa, es decir, va a tener un signo, o siempre es mayor que 0, o siempre es menor que 0, nunca es 0. En este caso, por la forma que tiene el x al cuadrado más 1, esto siempre es mayor o igual que 0, más un positivo, esto de acá siempre va a ser mayor que 0. Es decir, no va a haber problema con la fracción en la parte de abajo. Recuerden que la restricción era que lo de abajo tenía que ser diferente de 0, y aquí estamos consiguiendo esto. Nunca va a ser 0. Para cualquier número, siempre va a ser positivo. Otra vez, mirando aquí el graficador, podemos ver eso. X al cuadrado más 1 en su gráfica. Siempre está por encima del eje X. Nunca va a chocar por acá. Ahora, la raíz cúbica. La raíz cúbica se le puede sacar a cualquier número. Vamos a ver la calculadora. Para regresar, es otra vez el setup. Opción 1, para regresar a la pantalla. Raíz cúbica. Shift con este botón. Raíz cúbica. Si yo le coloco el 5, me va a poder calcular. Si le coloco el menos 5, también va a poder encontrar un resultado. Si le coloco el 0, también va a poder calcular la raíz cúbica. La raíz cúbica de 0 es 0. Es decir, la raíz cúbica se le puede sacar a cualquier número. No hay restricción para eso. Nosotros cuando buscamos el dominio buscamos restricciones. ¿Qué cosas se pueden hacer con todos los números y qué cosas se pueden hacer con ciertos números y con otros no? Por ejemplo, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se le puede sacar a los números positivos y al 0. Pero a los negativos, como en este caso, no se le puede sacar la raíz cuadrada. Nos daría un imaginario, un número complejo, y nosotros estamos trabajando solamente en los reales aquí. Ahora, como no hay restricción con la raíz cúbica, y en la fracción tampoco hay restricción, el dominio sería todos los reales. A ver, sí, Jean Paul, se envía por el correo y también lo puedes encontrar en el Drive. ¿A qué ecuación te refieres, Gerson? ¿A la cúbica? Sí, profesor, si la cúbica estuviese en el denominador, Ya. ¿cómo se aplicaría? Si la cúbica estuviera en el denominador, como la raíz cúbica se le puede sacar a cualquier número, lo único que tendríamos que analizar es cuándo lo que está ahí adentro es 0, porque está de abajo. Entonces igualaríamos el x cuadrado menos x más 4 a 0, a ver si eso tiene o no solución. Pero como habíamos visto en este caso, justamente fue eso, miren, igualamos a 0 lo que estaba adentro, no tenía solución. Es decir, lo de abajo o lo que está acá adentro tampoco nunca iba a ser 0. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido la función así, g de x igual, vamos a colocar aquí sí, el gx hubiera sido de esta forma. Vamos a colocarle cualquier número, 5, y por aquí el x cuadrado más 1 sobre raíz cúbica del x al cuadrado menos x más 4. Entonces el dominio de g también hubiera sido todos los reales. ¿Por qué? Porque al igualar a 0 esta parte, nosotros analizando el discriminante vimos que nunca iba a poder ser 0. Siempre era diferente de 0. Está por acá. Entonces, si hubiera estado abajo, igual nos hubiera salido el mismo dominio. Sí, Jean Paul, se envía también esto de acá se guarda en un PDF. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta?
¿Alguna consulta adicional? Bien, vamos entonces con... Igual, nos piden determine la regla de correspondencia y dominio de G entre F. ¿A qué te refieres, Jean-Pierre? Si se debe hacer siempre, ¿verdad? La regla de correspondencia se debe encontrar siempre y cuando exista un dominio, Jean-Pierre. Si, por ejemplo, acá nos hubiera salido vacío, no hubiera tenido sentido, por ejemplo, todo esto, ya no se calcula la regla de correspondencia. La regla de correspondencia o fórmula se encuentra siempre y cuando sea diferente del vacío todo esto. O sea, hay un dominio. Si es vacío, ya no se calcula. En el taller del día de ayer, por ejemplo, vimos un ejercicio donde el dominio era vacío. Entonces ya no encontramos la regla de correspondencia. Y eso lo pueden encontrar también ahí en el drive de talleres. Está. Buscan por la fecha. Está ordenado todo por fechas y por semanas. Si no lo tienen, aquí les paso otra vez por el chat. Vamos a encontrar el dominio de F. Para el dominio de F hay una fracción. Así que vamos a analizar esa fracción. También hay una raíz cuarta. Así que tenemos dos cosas que analizar. Esto y lo que está dentro de la raíz cuarta. Comenzamos con la raíz. Todas las raíces que sean pares, raíz cuarta, raíz cuadrada, raíz sexta, raíz octava, cualquier raíz que sea par, se analiza de la misma manera como se analizan las raíces cuadradas. Es decir, lo que está dentro debe ser mayor o igual que 0. Entonces eso sería x mayor o igual que menos 1. Trazamos una recta. En esa recta ubicamos al menos 1. Aquí. Y vamos a poner el x. Si el x está en la boca ancha, el x estaría para la derecha. X estaría por aquí. Y nuestra gráfica sería algo así. Cerrado por acá. Vamos a sombrear. Y aquí tendríamos el gráfico de este intervalo. Completamos con el menos infinito y el más infinito. Así que el dominio de f sería hasta ahora. Vamos a ir viendo. Menos 1 hasta el más infinito abierto. Pero ya no terminamos, falta algo. Hemos recién visto lo que es la raíz, falta la parte de abajo. Vamos a hacerla por acá. En la fracción está el x menos 3. Esto lo vamos a igualar a 0 y hallamos que x es igual a 3. Lo que hacemos ahora es mirar si el 3 está aquí, en este intervalo. Y sí, sí está, el 3 estaría por acá más o menos. Si está, le quitamos. Escribimos esto. Menos el 3. Si no está, si hubiera estado por acá, no se le quita nada. Entonces ya encontramos el dominio de f. Este sería nuestro dominio. Vamos ahora. Profe, disculpe, Sí. y x más 2, y x más 2, Ah, lo que está eso arriba. no lo tomamos en cuenta. ¿Y saben por qué? Porque a cualquier número se le puede sumar 2. Entonces lo único que nosotros buscamos al calcular el dominio son las restricciones. ¿Qué cosas no se pueden calcular para todos los números? Pero si nosotros multiplicamos, claro, si nosotros le sumamos a cualquier número el 2 y luego le multiplicamos una expresión, ahí no hay problema. Eso se puede hacer con cualquier número. Por eso no se toma en cuenta. Sí, solamente las restricciones. Porque aquí esto es válido para cualquier número. Entonces nos guiamos de estas dos partes nada más. Fracción y raíces. Ahora ya hemos calculado el dominio de f, vamos con el dominio de g, que también es rapidito. No importa, sí, exacto. Si hay un número que está multiplicando a la raíz, por ejemplo, si hubiera estado el 3 raíz cuadrada de x más 5, solamente se analiza el x más 5, mayor o igual que 0. El 3 no, porque a cualquier número se le puede multiplicar por 3. No hay restricción ahí. Ahora, Solo es mayor o igual a 0, profesor, por lo que está con el radicación en 4, o para cualquier porque si raíz par. fuesen, para cualquier raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Raíz par. Tiene que ser un número par.
Claro, y si fuese impar, ¿cómo lo plantearía? ¿Sería igual también x más 1 mayor o igual a 0? Si fuese elevado a, no con la raíz de 3, no con la raíz cúbica. No hay restricciones con raíz cúbica, como vimos aquí en este ejercicio. Era una raíz cúbica, y con la raíz cúbica mencionamos que no hay restricciones. La raíz cúbica se le puede calcular a cualquier número, sea positivo, sea negativo, sea cero. Con cualquier número se puede encontrar la raíz cúbica. Entonces, Claro, pero cuando lo plantea lo pone mayor o igual a 0. Entonces siempre lo tengo que poner así, mayor o igual a 0. siempre que sea par. Si es impar, no. Por Sí, ejemplo, a eso me refería, si fuese impar. si es impar, como en este caso, la raíz cúbica, la raíz quinta, la raíz sexta, se puede calcular, o la raíz séptima, se puede calcular para cualquier número, sea positivo, sea negativo, así que no se coloca nada ahí. En este caso, si hubiera sido, por ejemplo, raíz quinta de x más 1, no se coloca nada porque esto se puede calcular para cualquier número real. Se le pondría entonces, profesor, todos los reales nada más. De preferencia ya no se coloca. Como aquí, como el x más 2, ya no lo colocamos, simplemente lo omitimos. Ya no lo pusimos. ¿Por qué? Porque por aquí abajo puede haber otra cosa. En este caso, por ejemplo, aquí hay una fracción. Claro, pero lo que yo me refiero es en qué momento sería menor. O sea, si que lo que ha sombreado iría a la izquierda. Ah, depende de tu desigualdad, depende de esto. Pero en las raíces pares siempre se coloca mayor o igual que 0. Nunca se coloca Ahí en menor. los impares, en los impares. En los impares no se coloca nada. Puede ser positivo, negativo, 0. No hay restricciones en los impares. Por eso que en el ejercicio anterior que había una raíz cúbica, no hicimos nada. Pusimos que era, bueno, acá al costadito nada más. Se puede, pues, que se podía calcular para todos los números reales. Por eso aquí no lo mencionamos. No lo pusimos. Al ejercicio anterior, ¿le puedo retroceder para tomarle un screenshot, por favor? Ya, ok, por aquí está. Ahora, con los screenshots le va a salir bastante chiquitito, pero si quieren verlo todo. Por eso les mencionaba que luego se les envía en un PDF para que lo tengan todo ahí, más nítido. Ah, está bien, profesor, entonces, gracias. Ok, a ver, vamos a ver qué más mencionaron por aquí. En el chat. Un momentito. Para cambiar el sentido de la inecuación va a depender de qué números aparezcan y de qué cosas aparezcan, Denison. Generalmente una inecuación cambia de sentido cuando tú multiplicas a toda tu inecuación por algún número negativo. Sí, por lo general sucede eso, Julio. Se pide el dominio más que el Profe, rango. pero entonces solamente se podría alterar el sentido del mayor igual o también podría ir cambiar del mayor igual al mayor nada más. Si tú lo multiplicas por -1 a todo esto, tu expresión no va a cambiar, el resultado no va a cambiar. Si lo multiplico todo por -1, tendría -x, -1, menor o igual que 0. Y si lo resuelvo, me va a salir lo mismo. -1, menor o igual que x. O sea, esté por donde esté, siempre el x va a estar en la boca ancha, en esta partecita, así que el x siempre va a estar para la derecha. Pero el mayor igual nunca cambia, ¿no? En este Entonces, caso, solamente me refiero si cambia de mayor igual a solamente mayor. Solamente cambiaría el sentido. sí, cambiaría el sentido, nada Ya, más. profe, esa era mi duda. Ok. No, Jean-Piero, no hay eso. Ah, una consulta, ¿se escucha bien? Por ahí Víctor me dijo que no se escuchaba bien, o no se escucha. De repente por rato, ¿no? Ah, ok. Sí, 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 a veces es el internet que, o bien es el mío, o bien es el de ustedes, o bien es de ambos. A veces nos juega en contra eso. Bien, vamos a ver aquí. El dominio de G. El dominio de G, como hay un valor absoluto, y el valor absoluto otra vez se le puede calcular para cualquier número, el dominio de G sería todos los reales. Vamos a colocar por acá. El dominio de G, en este caso, es todos los números reales. A cualquier número le podemos restar 1 y luego sacarle el valor absoluto. Ahora vamos con el dominio de la división. Vamos a hacerlo por aquí al costado.
dominio de G sobre F. Otra vez será la intersección de dominios. Sería el dominio de G intersectado con el dominio de F. Fórmula. Regla de correspondencia, John. Sinónimo de fórmula. Y por aquí le restamos estos numeritos, ¿no? Menos los X tal que lo que está abajo, que en este caso es el F, sea igual a 0. Y está, tenemos esto. Sí, Julio, el valor absoluto no tiene restricciones. El valor absoluto se le puede calcular a cualquier número. Por eso que aquí colocamos todos los reales, sea lo que sea que esté dentro. Ahora, el dominio de G es todos los reales. Vamos a colocarlo por acá. Intersectado con el dominio de F. Esto nos salía este intervalito, de -1 hasta el más infinito. -1 hasta el más infinito, menos el 3. Tenemos que intersectarlo con esto. Y a este resultado, quitarle estos valores. Ya no sé, el dominio, estamos viendo el dominio. Dominio sería todos los reales, Julio, en esta partecita. Y ahora aquí vamos a quitarle los valores que hacen que f sea 0. Nuestra función f es esta expresión, ¿no? El x más 2 por la raíz cuarta de el x más 1 sobre el x menos 3. Esto tenemos que igualar a 0 y hallar qué valores hacen que lo que esté acá sea justamente el 0. El R es el conjunto más grande, así que solamente nos quedaría esta expresión al intersectar estas dos cosas. Menos este conjunto que está por acá, los X, tal que, para que esto sea igual a 0, como aquí ya hemos visto que el valor de X en la función f no puede ser 3, estamos quitando este valor, esto de acá lo podríamos pasar al otro lado a restar. Y nos quedaría solamente así. X más 2 por raíz cuarta de X más 1. Que lo podemos escribir así. X1, como está factorizado esta expresión, igualamos cada factor a 0. Copiamos otra vez esta partecita, igualito. Y por aquí, igualamos cada uno a 0, nos sale x igual a 2, pero con signo negativo, ¿no? X igual a menos 2. Y por aquí, x igual a menos 1. Entonces hay que quitarle dos valores, nos dicen. Otra vez, hacemos lo mismo. A todo esto, además de quitarle el 3, habrá que quitarle el menos 2 y el menos 1. Pero vamos a ver cuál de esos dos sí se le va a quitar. El menos 2 no está acá. El menos 2 está antes. Así que no tiene sentido quitarle este que no está. El menos 1 sí está. Pero si le vamos a quitar el menos 1, como aquí está cerrado, al quitarle, quedaría abierto. Exacto. Muy bien, Jean-Paul. Nos quedaría así. El intervalo abierto en menos 1 hasta el más infinito menos el 3. Ese sería nuestro intervalo. Entonces ya encontramos esta expresión que nos va a dar el dominio de la división. El dominio de G sobre F sería igual al intervalo de menos 1 hasta el más infinito menos el 3. Ya tenemos esta primera parte. Hay dominio. Entonces ya podemos calcular la regla de correspondencia. Vamos a colocarlo por acá. Nuestra regla de correspondencia. Regla de correspondencia, entre paréntesis, fórmula. Es lo mismo, no es sinónimo. Vamos a separar por aquí. La fórmula, como estamos dividiendo el G entre F, vamos a colocar por aquí.
G sobre F evaluado en X sería igual al G de X sobre el F de X. Y escribimos la fórmula del G y la fórmula del F dividiéndose. Fórmula del G. 3 más X menos 1 en valor absoluto. La fórmula del F. X más 2 por raíz cuarta de un X más 1 sobre el X menos 3. Hacemos extremos y medios. Así que esto lo podemos poner un poquito para acá arriba y dividirlo entre 1. Sería lo mismo. Si lo coloco acá así. Hacemos extremos y medios y nos quedaría esta expresión. X menos 3 por el 3 más valor absoluto de X menos 1. Fracción. Cerramos por acá y acá abajo el X más 2 por raíz cuarta del X más 1. Y nos quedaría así. Ahora, el dominio sería todo esto. Ponemos punto y coma. Menos 1 más infinito. X pertenece. Y por aquí le quitamos el 3. Ahora, esto sería una manera de expresarlo. O sea, nuestra solución podría quedar acá. Pero no es la única forma de determinar. Y eso va a depender de cómo les haya dicho su profesor, por ejemplo, que terminen o que den respuesta, o también del gusto de cada uno de ustedes. ¿Y eso por qué? Porque aquí el valor absoluto es una función a trozos, es una función que se puede separar en dos partes. Vamos a colocar aquí una observación. La función valor absoluto de A es igual a menos A si el A es menor que 0 y es A si el A es mayor o igual que 0. Es decir, es una función a trozos. Entonces aquí este valor absoluto se podría separar en dos partes. Pueden terminar así o pueden separarlo. Vamos a ver qué sucede si hacemos lo siguiente. Si separamos ese valor absoluto. Para eso igualamos lo que está acá adentro a 0. X menos 1 igual a 0. X sería igual a 1. Y vamos a analizar qué pasa antes del 1 y qué pasa después del 1. Vamos a colocar en una recta por acá. Ubicamos al numerito 1. Y por acá, lo que está antes del 1 puede ser, por ejemplo, un numerito antes del 1, el 0. Un numerito después del 1 puede ser el 2. Y vamos a ver el signo. Reemplazando 0 menos 1 nos saldría negativo. 2 menos 1 es 1, que es positivo. ¿Qué nos indica este signo negativo? La parte que está por acá. Este es el negativo y este es el positivo. Si es negativo, le cambiamos el signo. Si es positivo, se queda igual. Vamos a solamente analizar la parte que está en blanco. Sería el 3 más. Aquí es negativo. Le cambiamos el signo. Ya no sería más, sería un menos. El X menos 1. Y esto nos quedaría como 3 menos X más 1. 3 más 1 sería 4 menos X. Y eso sería lo que quede dentro del valor absoluto. Con esta parte, con el positivo, tendríamos el 3 más X menos 1. 3 menos 1 sería 2. Nos quedaría X más 2. Y ahora ya sabemos en qué se va a transformar esta expresión que está por aquí. Cuando analizamos el valor absoluto. Todo esto de acá. Y podemos escribir de otra manera nuestra función. Vamos a colocar así. Por lo tanto, o todavía no, porque falta una operación más. G sobre F en X sería igual. Vamos a colocar nuestras dos partecitas. En esta zona, todo esto igualito, el X menos 3. Pero esta expresión que está por aquí ya sabemos que es un 4 menos X. Vamos a colocarle otro color. Entre lo que está por acá, X más 2 por raíz cuadrada de X más, raíz cuarta de X más 1.
¿Esto dónde? Va a estar acá, pero tenemos que llegar hasta el máximo 1. Entonces sería de menos 1 hasta 1. Y si x pertenece al intervalo de menos 1 hasta el 1. Ya no se le quita el 3 porque el 3 está en la otra parte del intervalo. Y la otra, vamos a poner otra vez g entre f de x sería igual x menos 3. Pero ahora la parte que está por aquí es x más 2 por x más 2 dividido entre el x más 2 que está por aquí. Por la raíz cuarta del x más 1. Entonces fíjense que aquí esto se va a poder simplificar. Punto y coma, aquí el x será mayor o igual que 1, llegará hasta el más infinito, y como el 3 sí está aquí sí le quitamos el 3. Y está. Ahora nuestra respuesta final. Por lo tanto, el g sobre f en x sería igual, abrimos llavecitas y colocamos nuestra primera fórmula. Esto con su respectivo dominio al costado. Abajo colocamos la otra fórmula que ya quedó más chiquita. Solamente el x menos 3 sobre raíz cuarta de x más 1 con su respectivo dominio. Y también podríamos terminar así. Podemos concluir de las dos maneras. Así o así. De esta manera. Aquí está el valor absoluto, aquí no está. Y el que no esté hace que esta partecita, por ejemplo, quede más sencilla. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? En el caso de que en el dominio de F no hubiera habido el menos, o sea, la restricción de 3, el dominio de G, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Si en F no hubiera habido nada, ¿cómo hubiera cambiado el dominio de G? Sí, o sea, en el dominio de F es de a menos 1 al infinito, Ujú. sin el 3. Pero si no hubiera habido ese sin el 3, o sea, en el dominio de G, ¿cómo haríamos? Sería independiente. El dominio de F, por eso lo hemos calculado aparte, y el dominio de G es aparte. Son dos cosas diferentes, son dos funciones diferentes. Solamente se juntan cuando calculamos el dominio de la división ya, de esto junto. Ahí nada más se juntan, pero uno no influye en el otro. O sea, el dominio de G es independiente de la función F. Sea lo que esté por aquí, aquí es totalmente independiente. Solamente se juntan cuando hacemos ya el dominio de la división. Ahí nada más. Ah, ya. Y en el dominio de la división, me he equivocado, en el dominio de la división que diga. Es que ¿Ya? como en la división también hay una división de x menos 3. Ujú. Ahí, ¿cómo lo tomaríamos? Si no hubiera estado esto, Sí, si me hubiera estado eso. nos quedamos con, si aquí no está esta parte, nos quedamos con esto de aquí. Simplemente lo borramos. Ah, no, sí, sí, pero para realizar el dominio de la división, tenemos que el denominador es igual a 0. Y ahí Ujú. tenemos que es igual a 0 y justo el denominador también de ese igual a 0. El x menos 3 no lo hemos tomado en cuenta porque ya estaba restringido en el dominio. Pero si no Ajá. hubiera estado restringido en este dominio, ¿cómo se hubiera hecho? Si no hubiera estado restringido en el dominio, este de acá no tendría que estar. O sea, para nosotros llegar a esta parte, al dominio de esto, primero se tiene que calcular antes los dos dominios por separado. O sea, se tuvo que haber hecho el dominio de F y el dominio de G. Es muy importante tu comentario porque el dominio de la división se calcula así primero y por separado, antes de calcular la fórmula. ¿Y eso por qué? Porque
cuando ustedes primero calculan, porque sí, a veces pasa eso, cuando nosotros primero calculamos la fórmula y a partir de la fórmula se calcula el dominio, por ejemplo acá, hacemos la fórmula y vemos que aquí no hay restricción con el x igual a 3. Está arriba, no está abajo. Si nosotros calculamos el dominio aquí, a partir de esta fórmula, nos va a salir algo completamente diferente a esto. Por ejemplo, si hubiéramos calculado aquí, aquí no aparece que el 3 esté abajo. Entonces no hubiera tenido sentido aquí quitarle el 3, pero en el dominio sí aparece eso, quitándole el 3. El dominio por eso se calcula primero, antes que la regla de correspondencia o antes que la fórmula. Y para el cálculo del dominio, igual, ¿no? Primero se calcula el dominio de cada uno por separado, de F, luego de G, y luego aquí recién lo juntamos. Así que si no hubiéramos tenido esta restricción acá y estuviera abajo, entonces algo estaría mal. De hecho, si aquí está abajo, esa restricción ya se tuvo que haber analizado antes, ¿no? Previamente, como aquí. Comprendo. Gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, cuando realizó abajo con el valor absoluto, ahí le puso -1 abierto, +1 abierto también. No le entendí muy bien esa parte. Uno lo pusimos abierto y el otro lo pusimos cerrado. Es por la definición de valor absoluto. En uno va el menor y en el otro va el mayor igual. Uno es abierto y el otro es cerrado, para que no haya doble valor. Entonces aquí, en esta parte, nosotros estamos llegando hasta el 1. Vamos a colocarle por aquí. Por ejemplo, toda esta zona sería la zona donde el x es menor a 1. Y esta partecita, la zona donde el x es mayor o igual que 1. Entonces acá ya sabemos que comenzamos en el -1 abierto, pero tenemos que llegar hasta el 1 abierto también. Por eso que llegamos hasta acá. Y luego sigue la otra parte, del 1 cerrado hasta el más infinito. Es como que todo este intervalo que nosotros teníamos aquí, lo hubiéramos separado en dos partes. Por aquí está el -1, hubiéramos colocado por aquí el 1, y tenemos que separar, ¿no? Esta primera partecita, de aquí hasta aquí, y luego la otra parte de aquí hasta el más infinito. Es el mismo dominio, solamente que lo hemos separado, lo hemos dividido en dos. Aquí es abierto y por aquí en el azul abierto y en el verde cerrado. Eso es lo que hemos hecho, hemos separado, dividido en dos partes nuestro dominio. Acá, vamos a poner así, y por acá, de esta forma. En el azul, aquí es abierto, por aquí también. Y en el verde, por aquí es cerrado. Y bueno, los infinitos siempre son abiertos. Lo hemos dividido todo este intervalo grande y aquí con el 3 es un huequito, ¿no? Aquí no estaba el 3, por eso que aquí no se le quitó nada. En cambio aquí sí estaba el 3, por eso lo tuvimos que quitar. Ya De ahí salió entendí, eso. profe. Ok. Esto sería este de acá. Y esta partecita, este está por aquí. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? En realidad no hay intersección, Said. Uno va abierto y el otro va cerrado. No se llegan a chocar. Ahí está Johan. Bien, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Si intercepta en un solo valor, se le coloca ese único valor. Ajá, exacto, Johan. Justamente por eso les mencionaba que las capturas no les va a salir nítido. No, incluso en algunas ocasiones no les va a salir bien la captura. Por eso que se les envía en PDF. Ahí sí les va a salir todo bien nítido. Si no, tendrían que tomarle por partecitas. Y ahí sí nos demoraríamos más. Aquí está el enunciado, Rubela. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes?
Pero al final sale alguna gráfica o algo. No, no te piden graficar en este ejercicio. No te menciona la gráfica. Depende, Said, cómo sea tu función, depende de cómo sea todo tu enunciado. No solamente si me dicen los intervalos y no sé qué cosa estamos sumando. Depende de eso. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Dejamos de lado la suma, la resta, la división y vamos a la composición, que es otra de las cosas que también se va a ver esta semana. Tenemos aquí la regla de correspondencia y el dominio de la composición G con F. Igual, se calcula primero el dominio de cada uno por separado. El dominio del F ya nos dan acá, de menos 5 hasta 4. Vamos a colocarlo. Es del intervalo cerrado en menos 5 hasta el 4 abierto. Y ahora vamos a ver el dominio de G. Hay una raíz cuadrada, así que lo que está acá adentro se coloca mayor o igual que 0. Vamos a ver el dominio de G. Todo lo que está adentro sería el 3 menos x mayor o igual que 0, 3 mayor o igual que x, y aquí encontramos ya nuestro intervalito, ¿no? Vamos a colocar aquí una recta, ubicamos al número 3. El x está a la izquierda del 3, x estaría por acá, cerrado, y tendremos esta gráfica. Todo esto que está por aquí. Entonces el dominio de G ya sabemos cuál es. Menos infinito, más infinito. El dominio de G sería el intervalo de menos infinito hasta el 3 cerrado. Listo, ya tenemos el dominio de F, el dominio de G. Nos falta el dominio de la composición. El dominio de F ya nos lo dan. Aquí está. Sí, es justo la condición. Cuando a ti te dan una función y aquí al costadito te ponen coma, X pertenece a algo, ese algo es justo el dominio. Exacto, Raúl. Vamos a colocar acá la composición. El dominio de G compuesto con F. Esto tiene una formulita, pero esa fórmula se puede deducir. Y lo vamos a nosotros a hacer así. Cuando nosotros queremos componer el G con el F, y lo vamos a evaluar en un numerito X, hacemos lo siguiente, ¿no? G de F de X, eso es para la fórmula. Y de esta expresión nosotros podemos sacar y deducir cuál es la fórmula para el dominio. Como vemos acá, el X está dentro de la función F. Entonces por aquí colocamos que X pertenece al dominio de F. Y además, todo este F de X está dentro de nuestra función G. Entonces, de manera análoga, el F de X debe pertenecer al dominio de G. Y esta es la fórmula para el dominio de nuestra composición. Pueden ver, se puede deducir a partir de esto. Podemos, si nos olvidamos cómo es su formulita, lo podemos deducir y recordar rápidamente. ¿Pero eso no sería solo intersección o no tiene nada que ver? Esta I en los conjuntos, cuando se colocan así entre llaves, es la intersección. La O es la unión. Cuando ustedes vean en una definición una coma o la letra I, este es el símbolo I, indica intersección. Cuando vean así al revés, esto es la O lo pueden poner así. Y eso indica unión. Ahora, aquí vamos a calcular el dominio de F, que está por acá. Entonces vamos a colocar aquí. Que son los X que pertenecen a este dominio, de menos 5 hasta 4 abierto. Y los F de X. El F de X, la formulita del F. X más 3 al cuadrado menos 1. Estamos copiando tal cual acá. Eso debe pertenecer al dominio de G, que está por aquí, de menos infinito hasta el 3. Ya vamos a mover esto por otra parte.
Acá seguimos copiándolo esto, porque aquí está, el trabajo va a estar acá. A ver, ¿qué me dice por acá Raúl? Cuando me dan una condición, me acuerdo que me dijeron que se convierte el X en la función misma. ¿Para qué, Raúl? ¿Con qué objetivo? ¿Te acuerdas para qué se hacían eso de convertían el X en la misma función? Ya. Hay una parte donde se hace eso, pero es para hallar el rango, donde tú partes de tu condición y tratas de construir la función. Por ejemplo, luego lo vamos a hacer, porque, bueno, acá no nos piden rango, pero podemos hallar el rango de la función f. Lo hacemos después. Se parte de la condición y de ahí se construye el rango. Bien. Vamos a continuar por acá. Tendríamos y creo que justo acá va a pasar eso. El x más 3 al cuadrado menos 1. Si pertenece a este intervalo, podríamos escribirlo también en términos de inecuaciones. Sería menor o igual que 3. Podríamos escribir esto. El menos 1 pasa al otro lado. O podríamos resolver este binomio. Vamos a resolver mejor el binomio. Tendríamos x al cuadrado más 6x más 9 menos 1 menos 3 menor o igual que 0. X al cuadrado más 6x. 9 menos 1 sería 8 menos 3, 5. Menor o igual que 0. Ah, ojo. Hay algo que generalmente se ve que realizan. Vamos a colocar aquí. Una mala solución. No es correcto hacer lo siguiente. El x más 3 al cuadrado menor o igual que 4. Y por ahí se ve que hacen esto. Raíz cuadrada. Y les queda por aquí el x más 3 menor o igual que 2. O ponen así, más o menos. Tengan mucho cuidado cuando hacen esto. No es del todo correcto. Ahí es valor absoluto. Ajá, sí. Por eso que hay que tener bastante cuidado cuando resolvemos de esta forma. Podemos cometer muchos errores. En cambio, por aquí no hay, no es lo correcto, Raúl. No es lo correcto hacer esto. Tenemos que tener muchas restricciones. Por ejemplo, aquí va a ir un valor absoluto. En esta parte, si lo hacen así, tendrían que colocar valor absoluto. Y luego utilizar la definición de valor absoluto para encontrar la respuesta. Nosotros vamos a resolver esto. Se va a factorizar con aspa simple. 5, 1, más. Nos quedaría el x más 5 por el x más 1 menor o igual que 0. Igualamos a 0 cada expresión. Y encontramos por aquí que el x es igual a menos 5. Y el x es igual a menos 1. Y vamos a colocarlo en una recta. Profe, si fuese más 3 más 2. 3 por 2 no nos da el 5. Ah, verdad, me confundí. Creí que lo sumaba. Sí, sí. Ajá. Acá tiene que estar la multiplicación y por aquí la suma en medio. Vamos a colocar por aquí el menos 5 y el menos 1. El menos infinito, recuerden que el infinito no es un número. Entonces, al colocar esto, aquí abajo, al otro lado no estamos poniendo nada, Ruela. Entonces, el menos infinito no se considera. Por eso que cuando ustedes colocan, por ejemplo, una inecuación así, x menor o igual que 3, esto en intervalos se escribiría así, menos infinito hasta 3. Pero en inecuaciones solamente así. No es correcto colocar aquí menor que el menos infinito, porque el infinito no es un número, no se lo puede comparar con otra cosa. Entonces así no se coloca, solamente con el número. Ahora, aquí hacemos lo siguiente. Acá, aquí, por aquí, y analizamos los signos. Vamos a considerar valores de referencia. Un número antes del menos 5 puede ser el menos 6, por aquí puede ser el menos 2, y por aquí podemos considerar el 0. Y lo reemplazamos en esta expresión. Menos 6 más 5 sería negativo. Menos 6 más 1, negativo. Menos por menos sería más. Menos 2 más 5 sería 3, que es positivo. Menos 2 más 1 es menos 1, que es negativo. 0 más 5, positivo. 0 más 1, positivo. Más por más sería más. Y llegamos a esto, ¿no? Dime, Raúl.
De preferencia, Raúl, no siempre, ese es el problema, Raúl, que no siempre es más menos más. No siempre. A veces sí, a veces no es más menos más. Y por eso que a veces, si colocamos siempre el más menos más, podemos cometer un error. Hay veces o hay expresiones en las que no se cumple eso. Bueno, yo lo recomiendo usar en todos los casos, Raúl, porque como te digo, no siempre se cumple. Y si te llega un caso en el que no se cumpla y no lo notas, te va a salir mal. Por eso que es necesario analizar. Para usar el más menos más, tiene unas condiciones que vamos ahorita a mencionar para ver en qué casos sí se puede usar el más menos más. Ahora, por acá. Esta parte, como dicen que es menor o igual que 0, podríamos considerar como los negativos. Es negativo. Entonces consideramos solamente esta parte. Por acá. Solamente esta partecita, la parte donde están los negativos. La igualdad también aparece por aquí, así que vamos a considerar a cada uno de estos cerrados. Y ya tenemos el intervalo que nos va a dar esta parte. Este de acá lo seguimos copiando. X pertenece al intervalo de menos 5 hasta 4. Y por aquí llegamos a un intervalito. X pertenece al intervalo de menos 5 hasta menos 1 cerrado. Y ya encontramos el intervalo. Una vez que encontramos esto, intersectamos los dos. Vamos a graficarlos por acá. Desde el menos 5 hasta el 4. Hacemos esto, aquí, por aquí. Cerrado, abierto. Luego desde el menos 5 hasta el menos 1. Cerrado también por acá. Cerrado por aquí. Y la intersección sería solamente este chiquito, ¿no? El intervalo de menos 5 hasta el menos 1, cerrado en ambos. Por lo tanto, ya tenemos el dominio de la composición. Entonces, el dominio de G compuesto con F sería el intervalo de menos 5 cerrado hasta el menos 1 cerrado. Y listo, ya tenemos el dominio de la composición. Miren que todo el trabajo está por acá. Luego, como hay dominio, se puede encontrar la regla de correspondencia, también conocida como fórmula. Colocamos por acá nuestra regla de correspondencia, que es la parte siempre más rápida. ¿Qué vamos a usar? Aquello que habíamos puesto por aquí. Eso que habíamos usado para deducir la fórmula del dominio nos va a servir para finalmente encontrar la regla de correspondencia. Colocamos G compuesta con F en X igual a G de F de X. Y aquí en el F de X colocamos la fórmula del F. X más 3 al cuadrado menos 1. X más 3 al cuadrado menos 1. Ahora, todo está dentro de la función G. Formulita para G. Dos veces la raíz cuadrada de 3 menos lo que está dentro. Sería 2 veces la raíz cuadrada de 3 menos aquello que está dentro. O sea, menos todo esto. X más 3 al cuadrado menos 1. Y ya tenemos cómo escribir nuestra raíz, ¿no? Extender un poco más esta parte. Todo esto sería nuestra función composición. No sé si está bien. Sí. Ahora, esto se puede resolver, reducir un poquito más. Vamos a escribir de una forma más sencilla, más compacta. 2 veces raíz cuadrada. 3 menos la intersección de esos dos, sí. Aquí estamos tomando la intersección. Recuerden que este I les mencionaba que significa intersección. Se intersecta. El I es con intersección, el O es para la unión. Y por acá vamos a escribir así, ¿no? Sería un X al cuadrado más 6X más 9 menos 1 más un 8. Y ya lo podemos escribir de otra forma más pequeñita por acá. Por lo tanto, el G compuesto con F evaluado en X sería igual a 2 veces la raíz cuadrada
del 3 menos 8 sería menos 5. Menos 5 menos x al cuadrado menos 6 veces x. Punto y coma. X pertenece al dominio que es menos 5 hasta el menos 1 cerrado. Y listo. Esa sería nuestra respuesta. Sí, justo eso te mencionaba también, lo había mencionado hace ratito, que vamos a ver el rango de el f. Y también de por qué, en qué casos se puede usar el más menos más. No hace recordar si me olvido. Antes de eso, ya terminamos nuestro ejercicio. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna consulta. Vamos a ver esto de aquí y también el rango, ¿no? Son las dos cosas que me habían mencionado. Ahí está. No sé si te salga, Juan. Si se note bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, dime, te escucho. profesor, el dominio compuesto no puede ser directamente la intersección de las dos funciones. No, no necesariamente. O sea, la intersección de estos dos. Sí. A eso lo que pasa es que el dominio de una suma, de una resta, de una multiplicación sí es la intersección, pero en una composición no. En una composición tenemos una fórmula para el dominio, que es que el x que está en el dominio de f, y aquí no dice x, mira, dice f de x. Entonces esto hay que encontrar. Tenemos que encontrar x acá. Por eso que hacemos todo esto para al final encontrar el x. Y luego recién se intersecta. Si no saldría otra cosa, ¿no? Sí, exacto, va a salir otra cosa. Ya. Y Ya, justo profesor. eso pasa, John. Si tú calculas primero la fórmula, acá, y luego calculas el dominio, te va a salir otra cosa. Por eso que primero se hace el dominio y al final se deja la fórmula. Porque fíjate, la fórmula es chiquitita. Una línea o dos líneas y te sale la regla de correspondencia a la fórmula. Pero el dominio no, el dominio es lo que más trabajo cuesta. Si tú lo calculas acá, el dominio te va a salir, puede ser lo mismo, puede ser diferente, otra cosa totalmente distinta. Entonces, lo primero siempre es el dominio y luego recién la fórmula, no al revés. Porque si hacemos primero la fórmula, por ahí nos podemos estar tentados a calcular el dominio a partir de esa fórmula, que no es lo correcto, no es lo idóneo. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Sí, en la definición cuando dice intersección f de x pertenece al dominio de G. Yo supongo que ese f de x es el rango en sí. Y dice pertenece al dominio de G. No entiendo por qué tenemos que encontrar a x. Lo que pasa es que esto de acá tienes que intersectar. Tienes que intersectar este intervalo con un intervalo que te salga por aquí. Pero para que tú puedas intersectar, recuerda que la intersección es aquello que tienen en común. Y aquí el x es lo que está acá. Y aquí tendrías el f de x. Entonces, x y f de x son dos cosas diferentes. Por un lado tienes el x y por aquí tienes el y. Entonces no se puede intersectar. Para que intersectes, en ambos lados tiene que estar el x. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Hacemos todo esto para de aquí pasar del y, pasar al x. Y luego recién poder hacer la intersección. Ese es el motivo de hacer toda esa parte y llegar a encontrar recién el x. Y o sea, ese x, o sea, es el común que tiene f de x y el dominio de G. Este de acá no sería el dominio de G. Este de acá es otro conjunto. Miren, ¿Qué conjunto es? vamos a ponerlos así. Cuando uno hace la composición, vamos a verlo por acá. ¿Cómo se grafica esa composición? Tenemos dos funciones. Una función f, que tiene su dominio. Vamos a colocar por aquí. Dominio de f. Por aquí está la función f transformando
a los elementos que están por acá. Lo va a transformar en un nuevo conjunto que le vamos a llamar nosotros el rango de F, ¿verdad? Pero aquí hay un conjunto más grande, que es el conjunto de todos los números reales. O sea, todos los elementos que están acá, lo va a transformar la función F, y van a ser también números reales, y lo va a transformar en este conjunto chiquitito que es el rango de F. Pero por ahí entra a tallar la función G, que tiene su propio dominio. La función G tiene su propio dominio. Y esa función G lo transforma los elementos de su dominio en su propio conjunto, en el rango de G. Ahora, aquí hay un X. Ese X va a ser transformado en un F de X por la función F. Vamos a ponerlo por acá. Un F de X. Es necesario para que se pueda transformar este F de X por la función G, que este F de X esté dentro del dominio de G. Porque si está por acá, vamos a suponer que el F de X caiga aquí, está fuera del dominio de G, no se va a poder transformar. Es necesario que esté aquí dentro. Aquí debe estar nuestro F de X. Si está dentro del dominio, sí se puede transformar por la función G. Y aquí quedaría la función G de F de X, que es justo la composición. Ahí recién se puede hacer la composición. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿qué cosa es? Encontramos el dominio de F, que está por acá. Colocamos aquí, dominio de F. Luego, los F de X que están en G de X. Es justo esta parte, mire. Los F de X que están en el dominio de G. Pero, ¿quiénes serían aquellos X? Tenemos que averiguarlo. Entonces, aquí no nos sirve porque, como ves, son conjuntos diferentes. Sí podemos interceptar el dominio y el rango de dominio de G y el rango de F. Eso sí se puede hallar intersección. Pero estos nos darían valores de I. Son valores de I. Y es un conjunto diferente a este. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A partir de este conjunto buscamos dónde está. ¿Cuál es ese conjunto que aparece aquí? Y esto es lo que nosotros tenemos que encontrar, la intersección. Aquellos X que están por aquí, que se van a poder transformar en elementos que están tanto en el rango como en el dominio. Eso es lo que nosotros buscamos. Este vendría a ser el dominio de la composición. Por eso que hacemos eso, ¿no? Partimos del F de X, pero tenemos que regresar y encontrar el X. Y una vez que encontramos este X, por acá, recién se puede intersectar. Y la intersección es el dominio justo de la composición. Aquellos valores que se van a poder, que su imagen, al transformarse por F, van a caer aquí, en los dos. Y aquí solamente se puede hacer esa composición. Si no, no se puede. Eso es en forma gráfica, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros aquí. Profe, una consulta, entonces la intersección es la composición de los dos dominios. Como Algo le así. dije, no es los dos dominios en sí, porque aquí no está el X, aquí está el F de X. Lo que tenemos que hacer es regresar, es retroceder, de aquí pasar otra vez acá, encontrar el X aquí. Profe, entonces, no sé, según lo que entendí, ¿podemos hacer referente a la intersección entre rango de F y la intersección del dominio de G? No, intersección entre rango y dominio de G. Sí, se puede hallar eso, pero eso no se intersecta. O sea, cuando tú hallas esa intersección, igual tienes que regresar, porque aquí la intersección te van a dar valores de F de X, o sea, valores de Y, y tú quieres valores de X. O sea, vas a tener que regresar por acá, de todas maneras. Si lo ponemos en numeritos, aquí estaría el X, aquí estaría el Y, y por aquí estaría el Z. Podemos interceptar valores de Y, sí, pero no puedo interceptar X con Y. Tengo que regresar acá, y aquí recién calcular la intersección. Porque la composición ya no es pasar por aquí y pasar por aquí. La composición es ir de frente desde acá hasta acá. Y aquí está la composición, el G compuesta con F. Tengo que encontrar eso. Aquellos numeritos que lo podemos transformar de frente desde acá hasta aquí, sin pasar por esta parte. Por eso es importante usar la fórmula, así, tal cual está, y de aquí reemplazamos, fíjense que estamos solamente reemplazando una vez que hemos escrito la formulita, reemplazamos todo. Y aquí tenemos que resolver, hallar X. Y una vez que hayamos eso, intersectamos recién.
¿Alguna otra consulta? Profe, una Profesor, y consulta. el rango se halla, Sí, a ver, ah, Adrián, dime. y el rango se halla después de la regla de correspondencia. Sí, el rango sí, después de la regla de correspondencia. El dominio es Ya. antes de la regla de correspondencia, el rango es después de la regla de correspondencia. Johan, ¿tenías una consulta? Así, profe, tengo una consulta respecto a la parte inicial, puso cerrado en -5 y abierto en 4, y luego y luego creo que le sacó el dominio de nuevo, profe. El Ah, dominio le sacó a G. esto de acá en realidad baja. Ah, Lo seguimos ya, copiando nada más, porque esto de acá no cambia en nada, porque aquí ya está el X. En cambio claro, aquí ahí sí tenemos que está cambiar. determinado. Ah, Ajá. En cambio aquí no. ya, entonces la intersección de esos dos dominios es el dominio de composición, algo así. Sí, la intersección de estos dos intervalos, porque este no es dominio en sí. Este es un Ah, claro, conjunto claro. chiquitito. Es este conjunto chiquito de acá. La intersección de estos dos nos va a dar el dominio. Mm, y esa sería la respuesta, ahí queda, ¿no, profe? Ese sería el dominio y luego tenemos que escribir la regla de correspondencia, ¿no? Ya punto y coma con su dominio. Ah, ya. Listo. Ahora vamos a, sí, justo vamos a eso. Vamos a primero ver por qué el más menos más, que les había comentado. Y en qué casos sí se puede usar. Vamos a poner por acá una observación. ¿En qué casos podemos usar el más menos más? Ese que nosotros estamos acostumbrados desde el colegio a veces o desde las academias, a pues, siempre ponerle más, menos, más y luego de ahí tomar lo que nosotros queremos. Tiene restricciones, solamente que en los colegios y en las academias los ejercicios están hechos para que siempre se pueda usar esto. Lo primero que tenemos que ver es que todo esté factorizado, es necesario eso, que no haya ninguna suma, ningún menos por ahí. Eso es lo esencial, ¿no? Todo debe estar factorizado. Lo segundo es que todos tengan coeficiente exponentes 1. Si hay un exponente 2, va a cambiar, puede ser más, más, menos, o menos, menos, más. Vamos a colocar aquí, todo debe tener exponente 1. Y si no lo tiene, ver la forma de transformar y hacer que aparezcan exponentes 1. Tercero, los X, todos los X deben tener coeficiente positivo, si no, no se puede. Todas las variables X deben ser positivas, deben tener coeficiente 1. Si no, si tiene, o coeficiente vamos a ponerle positivo nada más. Si no, no se puede emplear. Y estas son las tres condiciones. Deben tener todos exponentes 1, aquí lo tiene, exponente 1, y las X deben ser positivos, positivo, positivo, y en ese caso te va a cumplir. Si no, no te va a cumplir eso del más, menos, más. Si tienes cuidado con eso, normal, lo puedes usar. Si no, puedes tener alguna dificultad al momento de resolver, o sea, te puede salir mal tu intervalo. Y ustedes prueben, por ejemplo, con una ecuación que sea así. X menos 5 por 3 menos X mayor o igual que 0. Y pongan el más menos más, van a ver que no les va a salir, porque aquí el X tiene coeficiente negativo. Y si le coloco aquí un cuadrado, igual, me va a salir por ahí doble signo. Entonces, para evitar esto, estar viendo en qué casos se puede, en qué casos no se puede, que aquí no se va a poder, tengo que convertir o multiplicar por -1 a todo y cambiar el signo de la igualdad. Porque cuando, sí, estas cosas tienen sus formas de hacer que se transformen a esto. Por ejemplo, si tengo por aquí un X más 5 por un 3 menos X menor o igual que 0,
Uno puede decir, no, pero si lo multiplico por -1 a todo, ya se vuelve positivo, sí. Tendríamos un x más 5 por un 3, o por un x menos 3, pero aquí tendrías que cambiar el signo el sentido de la desigualdad. Y si te olvidas de esto, te va a salir mal. Y si lo conviertes mal, te va a salir mal. Entonces, para evitar todas esas dificultades, siempre se va a cumplir eso de los signos, de darle un valor antes, un valor entre y un valor después, y luego reemplazar para ver qué signos te va a tocar. Eso siempre cumple. En eso sí no hay pierde. Ahora, vamos a ver, además de eso, el rango no de la composición, sino vamos a ver, para no hacerlo muy largo, porque ya estamos justo en hora, el rango de la función f, que está por aquí. Vamos a hacerlo como un extra. Vamos a calcular por acá al costado. El rango de la función f. Aquí se parte del dominio. Nosotros tenemos que el -5 es menor o igual que x menor que 4. Partimos del dominio. Partimos del f. Del dominio de f. Pero no así, sino con intervalos. Y luego hacemos las operaciones que están acá. Es decir, construimos. Aquí está el x más 3. Le sumo 3 a todo. Más 3, más 3 y más 3. Menos 3, menos 5 más 3 sería -2, menor o igual que x más 3, menor que 7. Y aquí vamos a elevar al cuadrado. Porque aquí está elevado al cuadrado. Entonces todo al cuadrado. Y una vez también consultaron en el taller, fue una de las últimas preguntas, ¿qué sucede cuando tenemos esto y lo elevamos al cuadrado? Tenemos que fijarnos quién es el número más grande entre esos dos, y el mayor es 7. Entonces, al momento de colocar la expresión, aquí va a cambiar. Se colocaría así, 0 menor o igual que x más 3 al cuadrado, menor o igual que 7 al cuadrado. El -2 ya no lo colocamos. ¿Por qué? Porque -2 al cuadrado sería 4. En general, cualquier número al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Ah, tienes razón. Gracias, gracias. Acá. Sí, aquí. Ya, ahora sí está. Ahora sí está bien, Raúl. Nos quedaría así. Y luego aquí le restamos 1. Tendríamos 0 menor o igual que x más 3 al cuadrado menos 1. Aquí también menos 1. 49 menos 1, 48. Ahora le estamos restando 1 a todo. Pero siempre el menor se le va a poner 0. ¿Acá? No, este de acá Sí. no tiene nada que ver con el -2. Esto no es por el -2. Esto siempre se coloca cualquier número al cuadrado. O sea, x al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0 para cualquier x. Siempre se va a cumplir esto. Entonces, cuando tú elevas algo al cuadrado, siempre va a aparecer esta parte. Y no tiene que ver con este Claro, -2. ya está. Ahora, ¿por qué desaparece? Porque esta expresión nosotros la podríamos dividir en dos partes. Podríamos hacer así. -2 menor o igual que x más 3 menor que 0. O menor o igual que 0. Y si a esto le elevamos al cuadrado, recuerda que un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Tendrías que el 0 menor o igual que x más 3 al cuadrado menor o igual que 4. Menos 2 al cuadrado sería 4. Y también podríamos separarlo acá. 0 menor o igual que x más 3 menor que 7. ¿no? Y estas dos cosas unirlas porque lo estamos separando. Unes esto de acá. ¿Qué te quedaría por aquí? Al elevar al cuadrado, 0 menor o igual que x más 3 al cuadrado menor o igual que 49. Y como estamos uniendo esto con esto de acá al final va a absorberse. Nos quedaríamos solamente con el más grande, con el 49. Por eso que sale así nada más. Nos quedamos con el mayor. Ahora, esto que nosotros hemos encontrado por aquí es justo la fórmula del f de x, así que lo podremos cambiar. -1 menor o igual que f de x menor que 48. Y recuerden que el f de x es el y, así que lo cambiamos otra vez. Y entonces lo que hemos hecho es encontrar una restricción para y. El y está entre -1 y 48. Y restricciones para y es el rango. El rango de nuestra función f, entonces,
sería el intervalo de -1 hasta el 48. Y ya está. Encontramos el rango de nuestra función. Construyéndolo, eso se llama construir el rango a partir del dominio, a partir de las restricciones. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes, hasta aquí? Ok, gracias a ti, Raúl. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Dime, Ruela. Esas reglas de inecuaciones, cuando hay raíz o fracción, no sé, hay muchas cositas donde ya se cambian los signos. ¿Hay en algún material, algún libro? Sí, puedes buscar en cualquier libro, buscas, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, sobre el tema que tú quieras en específico, vamos a poner aquí desigualdades. En libros pones PDF y busca, de preferencia, PDFs de alguna universidad. No busques de cualquier lado. ¿Cómo te das cuenta que es de una universidad? Porque al final vas a tener la extensión .edu o la U de universidad. Por ejemplo, este es de una universidad privada. Vamos a poner por acá. A ver, ¿de qué universidad sería? Este es de la Universidad de México. Y por acá te van a salir documentos que son de una universidad. Esos son mucho más recomendables que PDFs o páginas de cualquier otro sitio. Jorge, en el Drive de talleres, ahí hay varios libros para que ustedes puedan revisar. Ahorita vamos a ingresar al Drive, que les comparto por acá. El chat, vamos a ver por aquí. Y aquí, por ejemplo, está esta de la Universidad de México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y aquí hay, bueno, esto es un PDF con una diapositiva, por aquí hay varias propiedades que pueden usar. No es un libro como tal, sí, pero acá sí. Taller, diferentes acercamientos a la resolución de ecuaciones y desigualdades. Esta es una tesis. Ahora, si quieres libros, vamos a ir al Drive de talleres. Está por aquí. Se los he compartido por el chat y también se los envío por correo. Hay una carpeta que dice libros. En esa carpeta vas a encontrar, a ver, por aquí tenemos 5 libros. El Cálculos, el de Emita Actores, es un actor peruano. Vamos a ir al volumen 1. Y aquí hay varias de esas cosas que vamos a hacer, tanto en este curso como en el siguiente, que ya aparece también en el volumen 2, de Mita Toro. Es un buen libro, tiene un montón de ejercicios resueltos y también vamos a esperar que cargue un poquito y ver qué cosa hay por ahí. Sobre todo el índice. En el índice podemos ver varias cosas. Exactamente dónde lo tengo en PDF. Inecuas, para que puedan practicar. Está bien pesado, se demora un montón en cargar. No recuerdo exactamente en qué parte tengo, pero sí el libro, lo tengo el libro. Aquí está. Ya está. Ya lo voy a mostrar aquí el PDF. Vamos a salir aquí. Ahí le va a ver. Tengo ese libro más. Descarguen. De números reales, relaciones, funciones, límites, continuidad, derivadas, funciones derivables, de aplicaciones, funciones trascendentes, formas de textos para límites, ecuaciones paramétricas. Aquí está. Hay varios temas. Este es uno de los primeros libros que les recomiendo para que ustedes usen. Aquí vemos fracciones, desigualdades, intervalos. Aquí está lo que había mencionado de intervalos. Intervalos finitos, infinitos, cómo hacer las gráficas, intersecciones,
cómo resolver esas ecuaciones. Método de los puntos críticos, miren. Método de los puntos críticos, cómo ver los signos. Por aquí hay varios, conjunto de solución, métodos puntos críticos, cómo se resuelven este tipo de inecuaciones. Aquí está todo resuelto. Los signos, cómo analiza. El valor absoluto también. Por ahí está la función valor absoluto, propiedades con la función valor absoluto. Hay varias cosas que ustedes pueden usar. Esto de acá. El libro está en el drive de talleres. Es Tópicos de Cálculo, volumen 1. Ese es el libro. Es bastante bueno. Bien, jóvenes. Dime, te escucho. ¿Y cómo buscar la parte de cómo transformar una X y las reglas que tengo que seguir? Las inecuaciones. Justo en este libro, aquí, te vas a la parte de inecuaciones y ahí está cómo debes transformar. Está por acá. Justo en esta parte, en las inecuaciones. Hay varias propiedades que se tienen que emplear. Por acá, por ejemplo, ¿qué significa esto? Si tú multiplicas un número negativo por un positivo, ¿qué cosa te pasa? Con los signos, ¿cómo se trabaja con los signos? Todo eso está en esta parte. Aquí, propiedades también. Hay varias propiedades. Bien, jóvenes, eso sería todo por mi parte el día de hoy. No, física no. Yo estudio mate, física no. Física no tengo, Jorge. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.